Jake era el tipo de hombre que nunca buscaba atención. Llevaba una vida sencilla en un tranquilo pueblo rural, trabajando largas horas en su polvoriento taller, arreglando autos para personas que a menudo no podían pagar mucho. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa, pero su corazón era limpio, bondadoso, generoso y honesto hasta la médula. Todo el pueblo conocía a Jake como el hombre que repararía tu camioneta y, si estabas pasando un mal momento, te dejaría $20 en la guantera sin decir una palabra. Encontraba paz en la rutina, consuelo en la soledad y orgullo en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Una tarde, después de quedarse hasta tarde reparando el tractor averiado de un granjero, Jake tomó el camino de regreso a casa por las carreteras secundarias. El sol ya se había escondido tras las colinas y la única luz provenía de los faros tenues de su camión, que cortaban la oscuridad. Al pasar junto a un granero abandonado desde hacía mucho tiempo, algo inusual lo hizo reducir la velocidad. Un débil y desesperado grito llevado por el viento. Al principio pensó que lo había imaginado, pero cuando detuvo el motor y escuchó de nuevo, el sonido se hizo más claro. Una voz débil pidiendo ayuda. Su corazón se aceleró. Los graneros abandonados no suelen gritar. Con nada más que una linterna y un inmenso sentido del deber, Jake bajó de su camión y se acercó al envejecido edificio. El granero se alzaba silenciosamente, casi fantasmal, contra el cielo nocturno. Cuando llegó a la puerta, los gritos eran más fuertes. Algo o alguien estaba dentro. Y en ese momento Jake supo que, fuera lo que fuera que encontrara, no podría simplemente marcharse. Sus botas crujieron sobre la paja rota y la madera podrida al entrar en la oscuridad del granero. El haz de su linterna temblaba ligeramente en su mano, cortando el polvo denso y las telarañas colgantes. El aire estaba húmedo y pesado, cargado de un silencio abrumador, hasta que lo oyó de nuevo. Una voz temblorosa y suave. «Por favor, ayúdame». Jake siguió el sonido, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que la luz aterrizó sobre una figura encorvada en un rincón lejano. Una joven, con la ropa desgarrada y las muñecas encadenadas a una tubería oxidada. Su rostro estaba pálido y sucio, pero sus ojos brillaban con miedo y determinación. Al principio se encogió, insegura de si Jake era otro captor. «Está bien», dijo Jake suavemente, dejando la linterna a un lado. «No voy a hacerte daño. Escuché tus gritos». Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven mientras Jake liberaba las cadenas. «No entiendes», susurró ella con voz ronca. «Ellos volverán. Tienes que irte». Jake negó con la cabeza. «No voy a dejarte aquí». Mientras la levantaba con cuidado, ella finalmente lo miró a los ojos. «Me llamo Emily Monroe. Mi padre es Richard Monroe, CEO de Monroe Systems. Me secuestraron hace 2 semanas». Hizo una pausa, temblando. «Quieren $100 millones. Se suponía que debía desaparecer». Jake se quedó congelado un momento, procesando el peso de sus palabras. Aquello no era solo un rescate. Era el choque de 2 mundos, y de alguna manera, él había quedado atrapado en el centro de todo. La casa de Jake no era más que una pequeña cabaña envejecida, escondida tras una línea de viejos pinos. Las paredes crujían con el viento, y la estufa hacía más ruido que calor, pero era un lugar seguro. Jake acomodó a Emily en el sofá, cubriéndola con su única manta de lana, y le ofreció un cuenco de sopa caliente. Ella lo aceptó con manos temblorosas, escaneando el espacio desconocido con la mirada, aún esperando que el peligro irrumpiera por la puerta. Durante los días siguientes, Jake la cuidó hasta que recuperó fuerzas. Compró suministros médicos con los pocos ahorros que tenía. Se aseguró de que siempre tuviera comida caliente y se quedó a su lado cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. Emily nunca había conocido a alguien como él, alguien que no la tratara como una mercancía,
ni como un símbolo de riqueza. Jake no le preguntaba por su fortuna, solo si estaba bien, solo si necesitaba más tiempo. Mientras tanto, el mundo exterior estaba en llamas. La noticia de su desaparición aparecía en todos los canales y los equipos de búsqueda se acercaban. Jake vio los titulares en la televisión de la gasolinera. $10 millones de recompensa por el regreso seguro de Emily Monroe. El número resonaba en su cabeza como una sirena. Podría cambiarlo todo: su taller, sus deudas, su futuro. Pero cada vez que miraba a Emily, aún herida pero curándose, confiándole su vida, Jake sabía cuál era la respuesta. Ella no era un boleto a la libertad, era un ser humano que necesitaba ser cuidado. Y Jake eligió protegerla, sin importar el costo. El lago brillaba bajo el suave resplandor del amanecer, la niebla ondulando sobre el agua como el aliento mismo de la tierra. Emily se sentaba en un banco desgastado, envuelta en una vieja chaqueta de franela de Jake, con el aroma a aceite y pinos impregnando la tela. Su cuerpo ya había sanado casi por completo, pero su espíritu, herido y golpeado, apenas comenzaba a repararse. A lo lejos, en el aparcamiento de grava, Jake se arrodillaba junto a un viejo sedán oxidado. Una joven mujer, con un niño pequeño en brazos, lo observaba, lágrimas en los ojos. Emily miraba en silencio cómo Jake ajustaba los tornillos, se limpiaba las manos y le entregaba las llaves con una sonrisa amable. «No cobro», dijo. «Solo cuídense el uno al otro». La mujer no pudo decir nada. Simplemente abrazó a Jake y luego se marchó, con el niño saludando desde el asiento trasero. Emily sintió un nudo apretarle el pecho. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, no por miedo ni por dolor, sino por algo más profundo, algo puro. En un mundo que la había encadenado por dinero, poder e intereses, aquí había un hombre que lo daba todo sin pedir nada a cambio. No conocía su saldo bancario. No le importaba su apellido. Cuando estaba en su momento más bajo, cuando no era más que una chica rota en un granero, Jake la trató como si realmente importara. Esa mañana, bajo el sol naciente, Emily sintió que algo cambiaba dentro de ella. Jake no solo la había rescatado, le había recordado que aún existía bondad silenciosa en el mundo. Y, por primera vez en semanas, sonrió, no porque estuviera a salvo, sino porque había visto lo que era la verdadera fuerza. La multitud se reunió bajo un cielo azul nítido, el sonido de los aplausos resonando en la plaza del pueblo, mientras una cinta roja ondeaba al viento. Banderas decían: «La Fundación Monroe honra a los héroes cotidianos». Los fotógrafos tomaban imágenes, los reporteros hacían preguntas, pero todas las miradas se dirigieron finalmente a la mujer en el podio. Emily Monroe se mantuvo erguida, confiada y radiante. No como la hija de un multimillonario, sino como una mujer transformada. «Esta fundación existe», dijo con voz firme y cargada de emoción, «porque un hombre me recordó lo que es la verdadera fuerza. Cuando no tenía nada, ni nombre, ni poder, él me dio refugio, seguridad y bondad. No lo hizo por reconocimiento, lo hizo porque era lo correcto». Se detuvo, buscando con la mirada en la primera fila. Allí estaba Jake, de pie, incómodo en su habitual camisa de franela y jeans gastados, luciendo como si preferiría estar arreglando un auto que frente a las cámaras. «Jake Turner», dijo ella con la voz quebrándose, «no solo salvaste mi vida, cambiaste la forma en que veo el mundo, y hoy quiero que el mundo te vea a ti». La multitud estalló en aplausos mientras llamaban a Jake para cortar la cinta. Emily le entregó una placa, pero él apenas la miró. Sonrió, se rascó la nuca y se inclinó hacia ella. «No hice mucho», susurró. Emily negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Fuiste humano cuando más lo necesitaba».
Y en ese momento, rodeado de extraños aplaudiendo y flashes de cámaras, Jake se dio cuenta. A veces, ser amable es la mayor recompensa de todas.